recuerdo puntualmente como dos cosas. Recuerdo que desde que yo era muy niño, con mi papá tenía el hábito de ver estas comedias noventeras gringas, o sea, Seinfeld, y de According to Jim y The King of Queens, y una bola de series que pasaban en un canal ahí en la tele. Y lo que hacemos era que pues, yo quería ver caricaturas, pero durante el corte comercial mi papá le cambiaba de canal a su serie y durante el corte comercial de esa le cambiaba de regreso a lo mío. Como Porque para campechanear. existía todavía no esta creencia, esto normal en las familias que se veían la tele juntos. Justo, y porque aparte era pues, una tele y estábamos de Correcto. repente domingo en la tarde, en la cama, haciendo nada, iba cambiando de un canal a otro, pero de repente mi papá como que pues se le iba la onda, como que no cambiaba de regreso a lo mío, se quedaba viendo su serie, porque pues claro que él prefería ver Seinfeld que ver la caricatura que yo estaba viendo, Claro. y yo como que por convivir me quedaba viendo también. Y recuerdo que yo ni sabía inglés en ese momento, ni alcanzaba a leer a tiempo los subtítulos, pero empecé como medio a agarrar un poco la musiquita de la comedia y como el bla 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 jaja y sabía que venía risa. O sea, como que aunque no entendiera yo lo que estaba Ok. pasando, entonces como que ahí empezaron a no sé, como que se me empezó a meter un poco en la piel esta idea de ese tipo de series y crecí viendo televisión pues de lo que veían mis papás. Y tiempo después, yo tenía como 10 años cuando estaba viendo la serie esta de 24, Ajá, la de Jack Bauer y Jack que Bauer. esa, que era en tiempo real y que tenía como un mecanismo ahí Pero no interesante. era como para un niño de 10 No, años. pero yo la veía a los 10 años y tenía un compa que también, entonces era como de, pues hablábamos de eso, porque nos fascinaba mucho esa serie. Y mis papás como que veían que me fascinaba y que la veía como con eso, con una fascinación real y no con un me estoy inspirando para hacer cosas en la vida real, sino con un me interesa la historia que estoy viendo. Entonces Bueno, me dejaban. era tu forma de ya empezar a enganchar. Fíjate lo que es empezar a ver algo que al final del día acaba siendo Sí. lo que haces tú para vivir. Es Que me terminé increíble, dedicando ¿no? a eso. Sí, he sido muy afortunado en ese sentido. O sea, que que empezaron como en mi infancia a ver señales de la cosa a la que yo me quería dedicar y que de repente a partir de una cosa nueva que es una red como TikTok y a partir de una bola de circunstancias por las que me llevó la vida, termino dedicándome exactamente a eso. Entonces, tenía la idea todavía de que yo quería estudiar cine y entré a la UNAM y durante la UNAM apliqué un par de veces al CCC. Que ya alcancé a llegar más o menos etapas avanzadas del examen, pero terminaron igual bateándome. Y en la UNAM, me quedé en la UNAM haciendo teatro, ahí me formé, ahora sí que seguí actuando, pero me quise formar como dramaturgo, como especializarme un poquito en la escritura, que quería empezar a explorarla más. Y después, de algún momento de la carrera empecé a hacer impro, y terminando la carrera, cuando empiezo yo a dar clases, ya me había hecho yo muy amigo de un par de estandoperos, con los que pues yo empecé como a seguirlos, o sea, iba seguido a sus shows, terminé aprendiéndome sus chistes, nada más como por diversión de que al final es como de, ay, estuvo muy bien como le agregaste esto a tu chiste que no lo solías decir. Como que me empecé a empapar un poco del medio ya directamente en lo presencial. Y un amigo mío, el Chaparro Salazar, un comediante que lleva ya muchos años haciendo comedia, que es un gran comediante y gran maestro de comedia, una vez fue a hostear un micrófono abierto en Querétaro y me dijo, vámonos el fin de semana a Querétaro, yo voy a hostear el open mic y al día siguiente le abro el show a otro comediante. Explica lo que es hostear. Hostear es básicamente ser el anfitrión del Exacto. show, que eres tú el comediante que se sube y con ustedes este comediante hace sus chistes y luego regresas tú, un aplauso para este o qué risa que le fue mal. Y después vas con el que sigue y el que sigue y el que sigue y así presentas durante todo el rato. Entonces él le toca ser digamos, el anfitrión de este open mic y me dijo, vámonos el fin de semana a Querétaro, yo me encargo del hospedaje, yo me encargo del transporte, pero te subes al open mic, te subes al escenario. Entonces como que me puso un poco esta presión y él sabía que yo tenía ganas de explorar un poquito qué onda con la comedia. Ahí escribí mis primeros chistes, 2 minutos de chistes que ni recuerdo bien de qué iban, fue para mí una... O sea, me subí al escenario y fue un flashazo de que no recuerdo qué pasó, solo recuerdo que hubo risa del público y yo estaba emocionado. Me bajé como Bambi al principio de la película, Sí, claro, así como temblando así las nerviosísimo, piernas claro. de la adrenalina que acababa de vivir. Ese mismo mes había estado yo en una obra de teatro en la que me tocó hacer un desnudo completo, así frontal y de lateral y No no sé seas qué. payaso. O sea, eso fue como, me voy a desnudar, vas a contar chistes. ¿Cómo? O sea, era ¿Te tanto más, importó menos desnudarte que tanto contar más un aterrador chiste? subirme a contar un chiste que desnudarme, por me mucho, digas por eso. mucho. Así. Y entonces, y recuerdo vivir ese contraste, me bajé con esa misma emoción de me fue bien en el escenario. Y en ese primer open mic me enamoré de esto, dije, no me quiero volver a bajar del escenario jamás. Y entonces, maestro, la actuación, Sí, hacía la teatro, comedia, daba clases y estaba haciendo stand-up. y eso era de lo que viviste 5 años, De lo hasta que que vi- te encerraron. Hasta que me encerraron. Y entonces, Y entonces durante la pandemia, pues fue una cosa donde
ahora sí que como actor de teatro, pues digo, la vida de cualquier teatrero es complicada porque luego el teatro económicamente No es muy... es cruel, Ajá. o sea, es complicado monté por ahí una obra de teatro que yo produje y que yo escribí y en la que yo actuaba, que logré más o menos recuperar lo que le invertí, pero no percibí jamás una ganancia de, o sea, fue un proyecto que quise por amor al arte y que afortunadamente me dejó tablas y como que de lo que realmente vivía era de dar clases, ¿no? Era del trabajo de la escuela. Cuando viene de repente la pandemia, pues no pude hacer teatro durante un buen rato, no pude hacer comedia durante un buen rato porque todo eso dependía del público en vivo. Entonces me dediqué solamente a dar las clases y a distraerme con lo que pudiera. Me puse a cocinar, tomé talleres en línea de varias cosas. Durante un rato estuve tomando unos talleres de lengua de señas. Empecé como nada más así como que cualquier cosa que pudiera yo aprender que me tuviera... O sea, de lengua de señas. Sí, de lengua de señas. Digo, Ok. casi me recuerdo muy poquito, pero empecé como a tomar un par de talleres de cosas para entretenerme y por supuesto me dediqué a ver más televisión que nunca. O sea, Claro. de por sí siempre vi series y siempre me gustó recomendar series a gente cercana. Durante este periodo fue una locura, o sea, de que me aventaba a lo mejor una temporada de serie por día. O sea, sí fue... Porque pues estaba en ¿Vivías casa. ya solo o seguías con No, tus vivía papás? con mis papás todavía. Ok, Entonces trabajaba, daba mis horas de clase y tiempo que tenía libre, tele, así todo el día. Entonces, pues terminando eso, de repente llega TikTok, empiezo a seguir un par de personas que hacen contenido ¿Y ya similar tenías al mío. Instagram? Ya. Ok. YouTube. YouTube todavía no. Ok. Justo terminando, ahora sí que la pandemia arranca en 2020 y el 1 de enero de 2021 subí mi primer video de YouTube, que era como un canal que armé como proyecto mío, un passion project. hablabas así de? Hablaba de series De y películas. cine y películas. Comparaba dos series y como que le encontraba ahí una cosa, o sea, a partir de la comparación de dos series que parece que no se parecen, le encontraba ahí como un discurso interesante. Entonces empecé a hacer estos videos, tenían Es ahí el de Ya te lo contaron. el de Yo te lo comparo. Yo te lo comparo. Ajá, que eso tenía sus 2, 3 views ahí por video. Yo estaba bien feliz de que 2, 3 views. 4 personas vieron, qué emoción, que 4 personas. Híjole, pero es que uno se emociona, claro. Mucho, pues sí, porque claro. aparte esto lo estaba haciendo para mí. Esto era algo que yo tenía ganas de hacer videos, yo tenía ganas de eso. Yo quería hablar de series y películas. Y de repente en TikTok, de que empecé a seguir un par de personas que hacen contenido parecido a lo que yo hago ahorita, como que dije, esto se ve que se puede, o sea, se ve que puedo, no requiero de mucha producción para hacer un video corto hablando de una serie o una película. Entonces grabé un primer video que fue completamente por ocio, ¿Dónde? De TikTok. de TikTok. Que fue el que decías, estoy empezando, es mi primera vez y no sé si te apareció Ajá. una pared. Eso. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ese video lo grabé antes todavía, cuando recién abrí TikTok. Sí, que decías, es mi primer TikTok. Oh, y no sé si parabas de grabar, ¿qué hacías? Paraba de grabar. Ah. Ese primero fue como más video de comedia, digamos, o sea, como que se lo subí y le fue bastante bien ese primer video, pero después creo que un poco eso lo hace TikTok, que tu primer video como que te lo empuja para que uno diga, muchos views, me gusta. Ok. Entonces vuelves a hacer videos, pero ya el siguiente ya no le va tan bien. Eso lo hice en 2020. Entonces en 2020, como antes incluso de la pandemia. Pero de repente cuando llega la pandemia, pues ahora sí que abandoné por completo TikTok porque dije, no tengo nada que decir. Estoy encerrado en casa, no tengo nada que aportar. Entonces dejé como muerta esa cuenta. Y cuando empecé con mis videos de YouTube, un día me nació en TikTok, dije, voy a subir un video no de algo chistoso, sino de una cosa que tenga que ver con una película. A ver qué, o sea, nada más, porque me aburrí. O sea, ¿Había alguien ya haciendo eso? yo había visto ya varios, o sea, creadores en Estados Unidos, ya me habían aparecido Ah. un par, y en México ya también había gente que estaba, o sea, gente que ya tenía como sus canales de cine en YouTube, que empezaron de repente a explorar un poquito con TikTok. Ok. Eh, Sí, porque TikTok cuando empezó era más como pues, lo que yo hago. Yo la verdad en TikTok hago lo de... Claro. Busco lo simpático y lo Ajá. hago de bailar poquísimo porque tampoco lo hago, pero te quiero decir, de repente TikTok cambió de ser esto que a imitar lo que era un poquito el Vine, sí, ¿verdad? Y empezó a tener un contenido diferente. Ah, y así fue como empezaste, Y fue- cuando cambió eso, ¿no? justo ahí fue donde también viene el factor suerte, porque fue una cosa de timing. O sea, yo de repente se me ocurre empezar a hacer videos de series y películas en el momento que la gente empieza a descubrir que TikTok tenía contenido más valioso que solamente una réplica de Vine. O sea, cuando empiezan a ver que puedo hablar de cine, puedo hablar de historia, puedo hablar de biología, puedo hablar de música, o sea, cuando la gente empieza a ver que en un minuto puedes decir muchas cosas, Es que siempre y estás- cuando lo sabes decir. Estás cañón, ¿eh? Hacer un análisis de una película o de una serie en un minuto es que está muy cañón. Yo no lo lograría jamás. Y eso era lo divertido. A mí me encantaba el decir cómo logro decir más con menos tiempo todavía.